Les doy la bienvenida a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este su espacio Entre Finanzas e Impuestos. Su servidor, Sergio Sánchez, les invita a que continúen con nosotros en la continuación, valga la redundancia, de esta segunda parte del programa dedicado a las personas físicas que tienen la obligación de presentar su declaración anual del ejercicio 2022. Y para tal efecto, como en el programa anterior, vamos a continuar con el licenciado en Contaduría, Cristian Quesada, quien es presidente de la Asociación de Contadores Públicos en Desarrollo Profesional Continua de Jalisco, y que también nos ha hecho la invitación abierta y extensa para que todos los profesionales de la contaduría se agreguen a esta asociación y puedan capacitarse y además reciban el beneficio de poderse distinguir como asociados de esta asociación civil que va a dar sus servicios en capacitación también, sin que sean precisamente onerosos para los agremiados. Así que, Cristian, una vez hecho nuevamente el comercial de la asociación, que es muy importante, desde luego, para todos los profesionales, prosigamos con este tema de la Declaración Anual de las Personas Físicas para 2022. Y en ese sentido, sabemos que la Declaración Anual de las Personas Morales por el ejercicio 2022 presentó muchísimos problemas en su plataforma, en su aplicativo. Y una vez que ya nosotros hemos experimentado el entrar, que ya llevamos una semana de haber experimentado precisamente el tener que ingresar datos, el tener que llevar a cabo en el aplicativo el estudio de lo que viene ahí y no dejarnos llevar por algunas redes sociales en cuanto a hacerlo rápido y mal, y desde luego muchísimo mejor haber contratado a un especialista. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en esta declaración anual? Situaciones seguramente muy técnicas, pero en cuanto a la conformación de esta plataforma, como tal sería el caso de la información precargada. Así es, mi estimado. ¿Cómo están? Muy buen día. Un gusto saludarte, mi estimado Sergio, estar aquí en tu programa, al igual que poder atender a todo tu público para que nos podamos nutrir todos de este fascinante tema de la declaración anual. Como tú lo has mencionado, mi estimado, digo, en el mes anterior, el Servicio de Administración Tributaria, mediante sus redes sociales, anunció que había lanzado ya lo que era este aplicativo, sale de simulador de la declaración para personas físicas del ejercicio, en donde podíamos empezar a ver la información precargada o prellenada, a fin de que nosotros pudiéramos corroborar si efectivamente o no coincide con la información que nosotros tenemos registrada. Es para eso que, como tú lo has mencionado, es muy importante que nosotros contratemos a una persona capacitada y calificada para que pueda hacer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Regularmente en las redes sociales preguntan el por qué no me está saliendo el saldo a favor, por qué me salió un saldo a favor menor al de mi amigo, al de mi compadre, si al final del día trabajamos en donde mismo, ganamos exactamente lo mismo, ¿no? Al final del día se tiene que atender a cada uno de los casos específicos para que se pueda determinar si efectivamente o no corresponde o se deriva como tal de la presentación de esta declaración anual, le corresponde a lo que son las personas físicas una devolución o no de este impuesto. Para estos efectos, aquellas personas que ya han empezado a entrar a este aplicativo del sistema de administración tributaria de simulador, mi estimado, empiezan a notar si la información es en realidad correcta o es errónea. Fíjate que nosotros, te platico un caso, en cuanto salió este aplicativo, hicimos una publicación en nuestras redes sociales, en donde ponemos el caso específico de una persona, régimen simplificado de comercio. ¿Por qué lo hacemos con este régimen al principio? Porque es la primera vez que se presentará esta declaración anual para este ejercicio. ¿Sale? Ahora bien, cuando nosotros empezamos a revisar la información, el año pasado, para lo que son pagos mensuales, ¿sale? ¿Qué pasa? Solamente se podían ver en el prellenado lo que son
aquellos ingresos que nosotros facturamos como pago en una sola exhibición. De la misma manera, para esta declaración anual solamente está tomando en consideración los CFDIs emitidos por los propios contribuyentes que tienen esta característica, pago en una sola exhibición. Independientemente que ya para el ejercicio 2023 nuestra miscelánea fiscal previera que se había corregido este error y que ahora para los pagos provisionales estaría precargada tanto la información de los CFDIs de ingreso, de egreso y de pago, dependiendo cada uno de los casos, todavía al ser el ejercicio 2022, encontramos nosotros este tipo de situaciones como lo que es en este tipo de contribuyentes. Claro. Por lo cual, estas personas, perdón, mi estimado, tienen que meter su información de manera manual y atender sobre todo que sea igual a su papel de trabajo, lo que estuvieron determinando. Y también tienen que tomar en consideración las retenciones que les hubieran realizado, ya que el programa, nosotros también detectamos que solamente está cerrado a las retenciones del 1.25% para efecto de impuestos sobre la renta. Si quieren meter algún tipo de retención mayor por algún caso especial que les hubiera pasado durante el ejercicio 2022, no van a poder hacerlo. Y esto en su momento lo puede detectar la autoridad como una discrepancia, puesto que en el pago mensual sí les permitió meter estas retenciones por una cantidad mayor al 1.25, mi estimado Sergio. Ok, muy bien, Cristian. ¿Sabes qué? Que lo que acabas de mencionar es muy importante, sobre todo cuando las personas prevén que tienen un saldo a favor, una vez que han llevado a cabo el ejercicio en el simulador. Pero también ya en la práctica, este saldo a favor, pues antes de recibirlo, ya lo tienen gastado o comprometido, y esto desde luego es un error, ¿no? Hay que financieramente saber que hasta que esté en nuestra bolsa, podemos contar con ese saldo a favor. En otro momento habrá que llevar ciertas aclaraciones ante la autoridad y recordemos algo que también fue muy importante y es algo que acabas de mencionar, Cristian. Aquellas personas que pudieron haber recibido un saldo a favor, pero que también haya sido manipulado para que se diera en ese sentido y lo reciben, pues no canten victoria porque acaban de cometer un delito de defraudación fiscal. Y en ese sentido, la autoridad tarde o temprano los va a requerir y no solamente les va a solicitar el importe entregado en devolución, sino que también va a pedir que se actualice, les va a multar y tal vez les determinen un saldo a cargo que puede también tener una actualización y recargos por el tiempo transcurrido. Así que tengan mucho cuidado en la elaboración de su declaración anual e insisto, asesórense, consulten a un profesionista, paguen un honorario, porque la realidad es que esto no es tan simple como lo ha dicho la autoridad desde el año pasado, que sea que lo haga el contribuyente de forma personal. En ese aspecto hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones que nos está haciendo el licenciado en Contaduría Cristian Quesada y sobre todo, yo creo que en el siguiente segmento vamos a tocar el tema, Cristian, la usurpación de identidad, cuando nos aparecen dos patrones en nuestra información en el repositorio, en el aplicativo del SAT. Así que no se vayan, en un momento regresamos y continuamos con el licenciado en Contaduría Cristian Quesada. Gracias. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular.
Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros, estimado público y teleauditorio. Está este tema muy interesante y la verdad para quienes se están involucrando en esta situación de elaborar de forma personal su declaración anual, no quiero ser reiterativo, pero sí reciban la consultoría de un especialista. Y para tal efecto tenemos hoy en este programa a un experto, al licenciado en Contaduría, Cristian Quesada, quien ya ahora nos va a platicar de otra situación muy específica en esta presentación de declaración de impuestos anual de las personas físicas. Cristian, adelante. Muchas gracias, mi estimado. En el bloque anterior estábamos comentando algo que es la usurpación de la identidad para efectos de cuando nos aparecen dos o varios patrones que nosotros no estamos reconociendo. Digo, lastimosamente, esa es una estrategia bastante agresiva que se ve al día a día, sobre todo con las personas que están desempeñando estas actividades por sueldos y salarios. Hay ocasiones que las mismas personas no saben que están siendo contratadas por dos diferentes patrones, que son cosas que nosotros primero tenemos que atender en lo particular para después verlo a lo general. Me ha tocado ver varias empresas que supuestamente le dicen a los empleados que para no pagar tantos impuestos, les van a pagar por dos vertientes. Una parte donde los va a contratar un patrón y, por ejemplo, otra parte donde le está pagando esta diferencia, por ejemplo, un sindicato. Recordemos nosotros, mi estimado Sergio, que lastimosamente estas figuras de los sindicatos no son sujetas a impuestos sobre la renta, conforme lo que prevé la ley de ICR, y a su vez tienen ciertos beneficios, de tal o cual forma que es una figura utilizada muchas veces por los patrones para reducir lo que son las cargas tributarias y en su caso también para disminuir los gastos o el efecto de la seguridad social. Esa es una primera instancia. Ahora bien, estas personas que están presentando su declaración anual por sueldos y salarios, ¿a qué tienen que atender primero? Si bien es cierto, el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos impone esta obligación, también habla de estas personas cuando pueden relevarse de presentar la declaración anual. Y es cuando en un ejercicio hubieran percibido una cantidad igual o menor a los 400,000 pesos. ¿Sale? Siempre y cuando, ojo, si están percibiendo ingresos por sueldos y salarios e intereses, los intereses no excedan la cantidad de 100,000 pesos. Si estos exceden esta cantidad de 100,000 pesos, aunque no rebasemos la limitante de 400,000, estaremos obligados a presentar esta declaración anual. De la misma manera, mi estimado, haciendo un poco mención a esta situación de sueldos y salarios, también la misma ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 150, nos remite a lo que nos dice el artículo 98, cuando, en este caso, los asalariados pueden presentar la declaración anual por medios propios. Y uno de estos requisitos que se tiene que cubrir, primeramente, es que estas personas, como tal, le avisen a lo que son sus empleadores o patrones que van a optar por presentarla por medios propios. Para esto, los empleados deberán presentar un escrito libre dirigido hacia su patrón en donde exterioricen su voluntad de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta por medios propios. ¿Cuándo debe ser este escrito, Cristian? Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Cuándo deben presentar este escrito las personas físicas? A más tardar el día 31 de diciembre del ejercicio que se trate, mi estimado Sergio. Antes del 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. Muy bien. Exacto. De lo contrario, ¿qué va a pasar? El patrón va a estar obligado a presentar el impuesto en su nombre y representación a más tardar en el mes de febrero del siguiente año, una vez concluido el ejercicio fiscal. ¿Sale? Y luego vienen estas superasesorías que dan este tipo de pseudoprofesionistas en donde te dicen, no te preocupes, no pasa nada, todavía te podemos de alguna u otra manera recuperar un saldo a favor y para esto vamos a presentar una declaración complementaria. ¿Complementaria de qué? Viéndonos a la lógica, ¿no? Quien presentó la declaración fue el patrón, no fue directamente el trabajador o contribuyente. De tal forma que en primera instancia se llama declaración normal. Y aquí puede determinar la autoridad si es correcto o no. Obviamente, en este tipo de casos, ¿qué va a suceder en la gran mayoría de ellos? No va a devolver ningún saldo a favor de la autoridad, puesto que ya hubo una declaración previa, la cual fue presentada por el patrón. ¿Cómo ven, mi estimado Sergio?
Así es, Cristian. Pues esto es muy importante, al igual que cuando, por ejemplo, ya una vez que se lleva a cabo la presentación de la declaración anual, la autoridad hace observaciones y te determina también seguramente un saldo a cargo diferente al que tú ya habrás determinado, un saldo a favor diferente al que tú ya habrás también concluido, y te pueda resultar a cargo. Y en ese sentido, la autoridad lleva a cabo abusos en cuanto a la solicitud de información, porque además te pide integraciones, ¿no? Situación que también el Código Fiscal de la Federación no nos señala cómo que tengamos que presentarlas, puesto que ahí mismo se indica que la autoridad tiene ya en conocimiento mucha de la información que nosotros estamos generando, y más como asalariados. Y en ese sentido, el tener que llevar a cabo una integración adicional, pues compromete al contribuyente a actividades especiales. Recordemos Así cuáles es. son las obligaciones en específico que tiene el contribuyente, ya sea persona física o moral, respecto a la presentación de la información de forma anual, y que también se va presentando en los pagos provisionales que puedan efectuar, en este caso, las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Así que yo creo que esto es algo en lo que la autoridad también debe evitar el abusar del contribuyente. Porque pues esto hay que decirlo público y abierto, ¿no, Cristian? Porque muchas veces precisamente el contribuyente ya se ve entre la espada y la pared por situaciones que le involucran otro tipo de situaciones. Además, si no está siendo asesorado por un profesionista, pues bueno, ¿qué te platico? Yo creo que también es muy importante, Cristian, que platiquemos de esos asalariados que tienen un ingreso en el extranjero, tal vez siendo Buen personas tema. físicas con actividad empresarial o profesional, y en su caso, asalariados que son expatriados. ¿Cómo es que tienen que llevar a cabo la acumulación de ese ingreso? Por eso es importante lo que tú mencionabas. Cada situación es muy particular en cuanto a la presentación de la declaración de las personas físicas. No siempre es igual, ¿sí? Y sobre todo el Exacto. detectar que si han usurpado tu personalidad, tu información, seguramente hasta eres socio y accionista de una persona moral, y eso no lo sabes, y se ha dado mucho en ejercicios anteriores. Así que yo creo que, Cristian, ha de ser muy importante todo esto que podemos comentar en el siguiente segmento. Así es, mi estimado, sobre todo algo que mencionaste, que son las facultades de comprobación de la autoridad previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y que a su vez, si las personas físicas de alguna u otra manera han manipulado el formulario de declaración anual, como bien mencionaste, pueden caer en el supuesto del delito de defraudación fiscal, que viene tipificado en el artículo 109. Recordemos esta parte. ¿Sale? Entonces es muy importante al final del día que consideremos este tipo de situaciones para evitarnos problemas a futuro. Así es. Bien, pues entonces en un siguiente bloque vamos a continuar con lo ya comentado para que no se vaya y continúe con nosotros. En un momento regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bien, Cristian, pues tenemos ahora la misión de platicar de los asalariados
en distintas situaciones como aquellos que perciben ingresos por otra actividad profesional que desarrollen, ya sea en territorio nacional, que es lo más común, o en el extranjero, o aquellos asalariados que son expatriados y que seguramente pueden tener un doble ingreso por concepto de salarios. Y a esto nos lleva a algo muy importante, los efectos de evitar la doble tributación. Así que adelante, Cristian. Efectivamente, mi estimado, como tú estás mencionando, existen este tipo de contribuyentes, el cual pueden estar percibiendo dos ingresos o más por esta situación de sueldos y salarios. Pero tenemos que tomar también en cuenta, primero, la situación de residencia. Estamos de acuerdo que nuestro artículo 9 del Código Fiscal de la Federación nos dice como tal cuál va a ser considerada para efectos fiscales la residencia de los contribuyentes. Y entre ellos como tal cita primero el lugar que están teniendo de nacimiento. Mientras es en territorio nacional, se prevé como tal que sí efectivamente tienen esta condición de residentes. Ahora bien, también habla en este sentido de aquellas personas que son extranjeras, pero que han adoptado la condición de residentes en nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Por último, también nos hace mención este artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, aquellas personas como tal que se está refiriendo a que tienen su casa habitación dentro de territorio nacional. Van a ser consideradas como residentes para estos efectos. Esta es la primera situación que tenemos que atender para ver si efectivamente tenemos esta situación o no tenemos esta situación para evitar doble tributación. Primero. Segundo, nosotros tenemos que atender como tal a que si efectivamente nosotros estamos prestando servicios en otro país, ¿sale? Independientemente de la forma que sea, ya sean presenciales, virtuales o como sea, pero estamos obteniendo un ingreso derivado de la realización de esa actividad. Obviamente, también en el país en el que nosotros estemos prestando estos servicios, va a tener un impuesto semejante o parecido al impuesto sobre la renta que nosotros tenemos en nuestro país. Si es así como tal, ¿qué va a pasar? Imagínate, Sergio, que por ejemplo, digamos que una persona percibió por un patrón mexicano la cantidad de 500,000 pesos y por una persona en el extranjero otros 500,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Este patrón en el extranjero hizo lo que son las retenciones correspondientes a un impuesto que tiene naturaleza de ISR. ¿Estamos de acuerdo? Y le retuvo X cantidad. ¿Qué va a pasar al momento que este residente de México deba de presentar su declaración anual, ¿sale? Del ejercicio 2022? Obviamente, en primera instancia va a tener que acumular los dos ingresos obtenidos, tanto en el extranjero como en territorio nacional. Es decir, va a tener que declarar sobre el millón. Y posteriormente va a acreditar los impuestos pagados en el extranjero y va a acreditar también los impuestos pagados en territorio nacional para disminuir lo que es el impuesto determinado. Ojo, para estos efectos de que se pueda tomar como tal o acreditar este impuesto pagado en el extranjero como tal, siempre se tiene que atender en primera instancia que tenga naturaleza de impuesto sobre la renta y segundo como tal, que en ese orden de ideas México hubiera celebrado un tratado para evitar la doble tributación con el citado país. ¿Sale? No significa que porque México hubiera celebrado un tratado con X o Y país como tal, significa que están incluyendo estas partes. Para estos efectos, nos tendríamos que remitir a cada uno de los tratados en específico a fin de analizarlos y ver como tal si en dicho tratado se previó esta situación de evitar la doble tributación, mi estimado Sergio. Correcto, correcto, así es. Y aquellos asalariados, por ejemplo, que también tienen una actividad profesional y exportan los servicios. ¿Qué nos platicas en ese sentido? Y yo creo que es un tema que seguramente debió suceder en el ejercicio inmediato anterior, pero vale la pena señalarlo porque el contribuyente piensa que esto es muy sencillo y al final tenemos ahí el efecto del IVA, ¿no? En la exportación de los servicios. Así que en este aspecto, cuando uno presta servicios como actividad empresarial y profesional, tanto reciclo como no reciclo, ¿qué efecto podemos encontrar, Cristian? Fíjate, mi estimado, que por ejemplo, para los efectos de la actividad empresarial, recordemos que la sección 1 de la ley del impuesto sobre la renta me habla de este régimen en específico y sí toma en cuenta la situación de la exportación. ¿Qué pasa? Siempre que damos nosotros un curso, me gusta atender a este ejemplo porque es bastante claro. Imagínate que el exportador está de alguna otra manera vendiéndole aguacates
a una persona en Estados Unidos, a una empresa. ¿Sale? Sale. Le vendió aguacates 10 toneladas. Fijaron su precio y la forma en cómo se tenía que entregar esta mercancía. Cuando le llega ya a la contraparte en el extranjero, en Estados Unidos, le dice a nuestro mexicano, ¿sabes qué? No me llegó la mercancía completa o me llegó maltratada o de plano ya llegó podrida. Para los efectos del impuesto al valor agregado, nosotros sabemos que el 2A prevé que este tipo de mercancías como tal sean grabadas a tasa cero. Pero para los efectos como tal de la sección 1 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿qué crees? Sí, en el plazo, desde el momento que se está llevando la exportación como tal, ¿sale? Contado que pase un lapso de 12 meses de la fecha que se realizó la exportación, perdón, ¿qué va a pasar? Si no te ha pagado tu contraparte con independencia, vas a tener que acumular a tus ingresos esas cantidades, ¿sale? Las hubieras cobrado o no. Imagínate que hicieron esta situación del aguacate, la persona en Estados Unidos dice que le llegó mal y solamente te pagó una parte. Ahora sí que por haberlo exportado con independencia, tú vas a tener que acumular la totalidad, hubieras obtenido pues ganancias o pérdidas del negocio. ¿Cómo ves, mi estimado? No, muy bien, Cristian, pero también tenemos la exportación de servicios, ¿sí? Ajá. No de productos, la de servicios. Y hoy más con la globalización y la tecnología, pues ya a veces los profesionistas tienen un patrón hasta en el extranjero o le prestan un servicio a alguna empresa en el extranjero. En ese sentido, ¿qué pasa con las retenciones? Fíjate, mi estimado, que tendríamos que atender en su determinado momento, primero, al tipo de servicio que se está prestando. Segundo, como tal, como habíamos mencionado, a los tratados en los que formen parte México para ver si como tal se está tomando para evitar la doble tributación. Y tercero, si los impuestos como tal que le están reteniendo a esta persona por una prestación de servicio tienen o no naturaleza de impuestos sobre la renta. Creo que serían esas tres primeras. Segunda, en este caso, atendiendo un poquito al marco normativo o contable que también ya prevé hoy en día la miscelánea fiscal, ¿sale? Para efectos de que nos dicen que ahora sí le tenemos sí o sí que hacer caso a las normas de información financiera conforme a la regla 2.8.1.5, el contribuyente tiene que adoptar también lo que es un marco contable. Y nosotros recordemos que para efecto de norma de información financiera tenemos que atender a algo que nosotros conocemos como el devengo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo no porque hubiera facturado, en este caso, algún servicio significa que ya lo presté, sino que también tengo que atender al momento que efectivamente fue realizado o el momento como tal que la contraparte tiene esta situación de control de la prestación de este servicio. En ese caso como tal, entonces ya se tendría la obligación de acumularse a los ingresos, pero por no existir como tal o por existir un CFDI, no significa como tal que fue prestado dicho servicio, mi estimado. Muy bien, pues Cristian, como nos podemos dar cuenta, y también el público que cada semana nos atiende en este programa entre finanzas e impuestos, no es un tema sencillo. Reitero, son situaciones muy particulares por cada uno de los contribuyentes. Y en este caso, en ese sentido también fue la pregunta, porque la gente se va con la idea de que todo es tan sencillo que con el simple hecho de llevar a cabo de forma personal su presentación, ya la van a librar. Y hay situaciones que deben considerar como de lo que estamos señalando en este momento, ¿no? Si se prestan servicios de exportación, porque se ha dado mucho en jóvenes que precisamente llevan a cabo esta actividad y reciben dinero. Y entonces no lo consideran, pero también es muy importante, y después seguramente lo vamos a comentar, el tema de la discrepancia fiscal, si es que no están considerando esos ingresos. Así que público, por favor, yo les invito a que continúen con nosotros en programas subsecuentes y se den cuenta que esta situación no precisamente es como que la más fácil para cumplir de forma anual con una obligación que tenemos todos los mexicanos contribuyentes. Y yo le agradezco al licenciado en Contaduría, Cristian Quesada, porque nos haya permitido la continuación de este programa ya en dos partes para hablar de temas muy específicos, muy especializados, que repercuten en la presentación de la Declaración Anual 2022 de las personas físicas. Y también pongo abiertas nuestras redes sociales para que Cristian, un servidor y IDC,
pueda recibir sus comentarios, preguntas y las podamos resolver. Recuerden que es muy importante que tengamos un contacto en cercanía con el contribuyente, con las personas que hacen las preguntas, para poder también saber qué es específicamente de lo que se trata cada una de sus actividades y poder responder. Así que, Cristian, pues ya estamos concluyendo este programa. Yo te agradezco mucho que nos hayas participado por 2 programas y que hayan sido temas que en realidad son muy específicos, muy especializados para que las personas estén al pendiente en el cumplimiento de esta obligación anual. Mi estimado Sergio, la verdad te agradezco el tiempo y el apoyo que me brindaste, pues para poder compartir de alguna otra manera un poquito del conocimiento que hemos adquirido tanto en el estudio como la experiencia y pues poderlo compartir con todo tu público. La verdad te estoy muy agradecido y como lo mencionó mi estimado Sergio, síganlo en sus redes sociales, en las redes sociales de IDC y también si quieren hacer algún tipo de pregunta me pueden buscar a mí como @LSP Cristian Quesada en el perfil de figura pública en Facebook o también pueden hacer sus preguntas a lo que es el Facebook de nuestra asociación, que es Asociación de Contadores Públicos en Desarrollo Profesional Continuo de JAL. ¿Sale? Excelente. Para mí ha sido todo un honor y un privilegio, mi estimado, y nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias a todo el público y nos vemos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.